andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos mediodías, donde el momento del día que estés viendo esto del otro lado. Mi nombre es Anto y estamos en otro programa de Humus. Como verán, no está nuestro querido compañero y habitual conductor de este programa, que es Santi. Le mandamos un beso, pero sí está a mi derecha mi amigo Iván Soler. Hola, Ivo, ¿cómo andás? ¿Qué hiciste con Santi? No lo voy a decir. Estoy preocupado. Acá hubo un avance del territorio bonaerense contra mi persona. Yo estoy muy contenta. Siento que hay cosas que cambiaron acá, nos venimos a renovar. Las cosas no van a ser como antes. Este es el verdadero cambio, gente. Las mujeres como conductoras y ahora van a saber por qué lo otro. Bueno, nada, vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer bien. Me parece bien. Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Agotador. Fue intenso, como ¿no? todos los días Como de cada mi vida. día. Como cada día, agotador. Muy bien, muy Pero todo muy variado. Sí, este programa va a salir el miércoles 2 de abril. bien. Día feriado, Día feriado, ¿por qué? conmemorativo. Por una causa de la que vamos a hablar un montón en este programa. Ahora vamos a adelantarnos a eso. Pero sí, hoy ha sido, será feriado. Y bueno, invitamos a juntarse en comunión a ver este programa especial. Sí, Y le mandamos un saludo a Santi también. un saludo a Santi. Bueno, nada, ¿querés que nos metamos de lleno? Vamos de lleno. Tenemos un invitado. Tenemos un invitado porque, bueno, nada, vamos a estar hablando de la causa Malvinas y para eso, porque claramente nosotros no lo haríamos bien, solamente diríamos que obviamente reclamamos la soberanía de las islas y que amamos nuestro país, pero no podríamos profundizar y Claro. hablar de las cosas como corresponde, así que trajimos a un invitado, invitamos a un especialista. ¿Querés presentarlo? Sí, nuestro invitado se llama Ezequiel Magnani, es internacionalista por la Universidad Torcuato Di Tella, profesor de Relaciones Internacionales y Defensa en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Austral y trabajador en el CONICET, que seguimos acá también reclamando su defensa. Así que bueno, sin más, te damos la bienvenida, Ezequiel. ¿Cómo Hola, estás? Eze. Muchas gracias a por la invitación, un placer estar acá en un día tan importante. ¿Te Así presentamos es. bien? ¿Faltó algo? Excelente. No, Faltó Yo- una cosa. Yo voy a agregar una cosa fundamental y quiero que se pongan de pie y aplaudan porque Ezequiel... La segunda cuestión es que la Argentina ocupa y se hace cargo del territorio de las Islas Malvinas a partir de noviembre de 1820 y manda mucha circular, hace ejercicio de soberanía antes de ocuparlas territorialmente, legislación, digamos, muchas cuestiones que marcan la soberanía Se argentina. construyen cosas ahí, se gestiona desde ahí. Antes de 1820, actos jurisdiccionales, digamos, Ah. prohibición de casamiento, de caza de focas, digamos, cuestiones y circulares a todos los pesqueros de la zona para avisar que eran jurisdicción argentina, digamos, muchos actos de soberanía en ese estilo, y después la ocupación argentina, que es de 1820, también con su correspondiente circular a todos los buques de la zona, marcando que Argentina, la Confederación Argentina en ese Marcando momento, territorio. exactamente, digamos, que Argentina se hacía cargo de la administración y el control soberano efectivo de las islas, ¿no? Ese es el Bien. segundo derecho. Y el tercer derecho es que Argentina, cuando es expulsada por la tercera invasión inglesa, digamos, 3 de enero de 1833, Argentina nunca deja de quejarse, digamos, diplomáticamente y de actuar diplomáticamente para pedir por la soberanía de las islas, ¿no? Esos 3 puntos son fundamentales y son los derechos que Argentina tiene sobre las islas, digamos. Claro, ningún gobierno dejó o abandonó el reclamo. Ningún De gobierno. cualquier color, ningún gobierno De siempre fue la causa. 1833 hasta la fecha, la Argentina siempre reclamó por la soberanía de las islas. Claro. Siempre. Las negociaciones, haciendo un gran salto temporal, pero yendo más al periodo contemporáneo, las negociaciones comienzan por el traspaso de soberanía de las islas, comienzan en 1966, luego de 2 resoluciones de Naciones Unidas. La primera es la 1514, donde es una resolución general para descolonizar muchos territorios incluidos en esa resolución, y después la específicamente vinculada a las islas del Atlántico Sur, que incluye obviamente la disputa entre Argentina y el Reino Unido, que es la 2065, ¿no? Ah. Que es una resolución clave donde la ONU llama A negociar. Sí, a negociar la discusión de la soberanía por las islas en el marco de la descolonización, digamos, Claro. reconociendo a las Malvinas y a las islas del Atlántico Sur como un territorio a descolonizar. Claro. Digamos. Eso es bastante clave. Bien.
Sí. No, después de 1966, perdón, comienzan las negociaciones, hay muchos idas y vueltas hasta 1982, en donde se dan muchas ofertas, digamos, hay varios acuerdos, ofertas de condominio, de retroarriendo, muchas formas de pensar el traspaso de soberanía en el largo plazo. Se firman acuerdos en el 71 de comunicaciones, donde la Argentina, bajo las empresas estatales, Aerolíneas Argentinas, YPF, da un montón y lleva un montón de servicios a las islas que se calentaban con turba, digamos, en ese momento, en 1971, en función de números. Entonces Argentina comienza a tener peso en las islas en 1971 y eso implica, digamos, un cambio en la calidad de vida de los isleños muy fuerte. Pero bueno, son negociaciones que no llegan a buen término por uno u otro factor. Yo diría básicamente dos. Por un lado, la mala fe de los británicos a negociar. Los británicos, cuando uno ve los registros de diplomáticos argentinos y diplomáticos británicos, muestran que siempre dilataron las negociaciones. Y en segundo lugar, el factor de veto de los isleños, que no son un sujeto de derecho internacional, no son un pueblo sujeto a derecho internacional, digamos, no tienen voz ni voto en las negociaciones de soberanía. No serían un tercer No son un tercero claro. para nada, pero de facto, políticamente, para los británicos lo son. Digamos, uno podría hablar mucho de las... Pero porque les conviene. Exactamente, claro. Exactamente. Y además tienen mucho lobby, hay muchos intereses económicos creados. Básicamente, bueno, las Malvinas, digamos, tienen la Falkland Airline Company, que bueno, tienen el control de todo el dispositivo económico, eso genera muchos ingresos, tienen mucho lobby también en Westminster, con lo cual también hay un factor de veto importante, aunque no son sujetos de derecho internacional, es decir, que no tienen ni voz ni voto. Claro, embarran la cancha directamente. Exactamente, y eso pasó desde el 66 hasta el 82 y obviamente hasta la actualidad, pero especialmente durante las negociaciones diplomáticas habilitadas por la ONU. Sí, tenemos entonces un imperio, porque siguen siendo un imperio, con el tamaño que tienen, embarrando la cancha en un tema como este. Yo durante muchos años, obviamente, siempre estoy en defensa de las causas perdidas, como diría Zizek, con mucho optimismo. Con Malvinas me cuesta un poco más, pero leyendo un poco tu trabajo, me encontré con algunos conceptos que me hacen pensar, bueno, hay algo ahí para hacer, y me gustó mucho. Si querés charlamos un poco tu concepto de una defensa revisionista para tratar el tema Malvinas. No sé si querés contarnos un poco de qué se trata ese concepto. Muy bien, por supuesto. Eso sería ya ir más para el final, pero bueno, yo lo que veo con muchos colegas, digamos, y gente de mi edad, yo tengo 29, digamos, que están entre los 20 y los 30, donde creemos, en definitiva, que en algún sentido, viendo las discusiones y sobre todo viendo los recuerdos que tenemos sobre lo que fue la guerra de Malvinas, todo lo que fue la etapa posterior, en cierto punto, sectores de la juventud, vemos que, de alguna manera, la dirigencia política y los propios pensadores mainstream argentinos perdieron la capacidad de pensar seriamente las posibilidades de recuperación de las islas. Como que en realidad es una causa que tenemos presente, que se levanta la bandera, pero que no se ejerce, o sea, no se aplica ninguna política o alguna voluntad de hacer algo al respecto. Entonces no tenemos, o sea, no pensamos claramente cómo hacemos para recuperarlas. Digamos, yo creo que ahí hay dos líneas, digamos, una línea política que no está pensando seriamente, o sea, que no tiene como principal objetivo recuperarlas. El gobierno actual, uno podría decir, digamos, que hace un montón de cuestiones, reivindica la soberanía como todos los gobiernos, pero no planifica ni diseña instrumentos de política exterior ni de defensa para recuperarla seriamente. Es más, lo tiene como un objetivo quizás secundario o un problema para alinearse a Occidente. Y después tenemos el campo más nacional y popular, que tiene posturas un poco más díscolas, confrontacionistas con los británicos, sabe que son un real problema, que es una potencia ocupando el 25% de nuestro territorio. O sea, Argentina es un país con el 25% del territorio ocupado. O sea, Argentina es un país ocupado militarmente, yo, digamos, eso lo remarco mucho, pero que no hay realmente un análisis pormenorizado de cómo hacer para recuperarlas. Claro. Y entonces ahí, yendo más al grano, la cuestión de la defensa revisionista es plantear, digamos, una política de defensa, en definitiva, que tenga como objetivo revisar el status quo, digamos, el status quo territorial que favorece a los británicos. Digamos, esta es una cuestión importante desde el final de la guerra hasta la actualidad. Después nos metemos, obviamente, en la guerra en sí mismo. Pero hubieron 4 procesos en simultáneo. Desde el final de la guerra, la Argentina sigue
reclamando diplomáticamente, con un activismo muy fuerte, de todos los gobiernos, otros con una línea mucho más cooperativa, pero en definitiva el activismo sigue estando, la postura argentina. Acércate un toque el micrófono, me dice que ahí va. Ahí va. Perfecto. Entonces, la Argentina sigue protestando militarmente, o sea, mantiene la postura no aquiescente en términos de derecho internacional. Por el otro lado, la Argentina desestimó la política de defensa como instrumento que puede empujar la recuperación de las islas. Esto, claro, no es recuperación militar como en el 82, pero sí como instrumento militar que permite elevar los costos a los británicos que tienen en mantener su posición en las islas. Argentina desestimó la política de defensa como un factor para... Perdón, sí. hago un punto. O sea, ¿por qué les eleva los costos a los británicos? Bueno, ahí tenés la lógica, desde mi posición, que los británicos en realidad desde el 82 están defendiendo el status quo con un montón de garantías que refuerzan ese mismo status quo territorial. La política de defensa lo que podría hacer es eventualmente elevarles los costos de disuasión que tienen las islas y generar discusiones dentro de Londres, dentro de la política londinense respecto a cuál es el valor de las islas y cuánto es necesario seguir invirtiendo para mantenerlas. O sea, los británicos han militarizado las islas. ¿Tiene sentido o no tiene? Exactamente. Y la Argentina desestimó la herramienta de la política de defensa como un mecanismo para elevarles los costos. Esto es decir, fortalecer la posición geopolítica en el Atlántico Sur, la nueva base naval integrada de Ushuaia, construirla, generar un polo logístico para ir a la Antártida, aumentar el peso territorial en la Patagonia, digamos. O sea, la décima brigada aérea que se abrió en la gestión anterior, digamos, bueno, poner aviones de combate ahí, digamos, esto no implica recuperar militarmente las islas, pero implica fortalecer la posición para elevarle los costos de disuasión a los británicos y que sea invertir más plata. Y después hay todo un análisis ahí de que en realidad cuando uno va al Reino Unido, hace encuestas de opinión, la mayoría de las personas no saben mucho dónde están las Islas Malvinas, muchos creen que están en el Canal de la Mancha, y eso se agudiza en mi generación, la gente sub-30. No saben dónde está, entonces cualquier aumento de presupuesto para defender las islas debería ir al debate público y ver qué tan dispuesto está el pueblo a seguir manteniendo eso. Pero en contraposición a nuestra generación de 30, los argentinos de 30 años sí tenemos, más allá de que quizás no vemos con cierta esperanza de que se recuperen o no, pero sí es una bandera o una lucha que tenemos muy presente, creo que todas las generaciones. Y ahí está el valor del territorio. O sea, para la Argentina, el Atlántico, o sea, las islas en sí mismo por términos simbólicos y después en términos de estabilidad, o sea, en términos materiales, de impacto material de lo que pasa ahí nos afecta a nosotros. Sí. La Argentina está mucho más dispuesta a elevar, o debería estar mucho más dispuesta a elevar la presencia y el presupuesto para disputar las islas que los británicos que están más lejos, digamos. Claro. Entonces ahí hay un valor del territorio sumamente disímil entre la Argentina por un lado y el Reino Unido por el otro. El tema es que los británicos desde el 82 hasta la actualidad no tuvieron demasiados costos para avanzar en las islas, ¿no? Sí, pero es cierto que se tocan por ahí estos segmentos que estamos hablando de los por ahí el segmento de 30 años, 30, 35, etcétera, que está apoyando el reclamo desde siempre por la recuperación de las Malvinas, y también la imagen negativa de la defensa y la seguridad en nuestro territorio, por, bueno, obviamente todo lo que pasó. ¿Cómo se puede salir de esa discusión tan empantanada, espinosa, ¿cómo se puede salir con una propuesta concreta de fortalecer también nuestra defensa y al fin y al cabo también nuestro ejército, quizás? Exactamente. Con toda la carga que tiene. Bueno, yo ahí lo que digo siempre, la postura que intento mantener, es de pensar de acá a varias décadas, digamos. Uno no sabe cuándo, pero pensar en el futuro del Atlántico Sur, pensar en el futuro de la Antártida. Uno piensa en el largo plazo, y cuando uno piensa en ese sentido, en clave de largo plazo, uno ve que ya la presencia militar de una potencia en el 25% del territorio propio es un efecto sumamente desestabilizador. Sí. Para la región en sí mismo, por eso para América del Sur en sí mismo, por eso es una causa latinoamericana, y después para el propio país ocupado. Eso por un lado. Yo lo que pienso desde el campo nacional y popular, ¿no? Pensando desde el peronismo, cuando uno da estos discursos, obviamente está el legado, que por eso está muy bien trabajar bien el tema de la guerra, lo que fue, las implicancias y cómo llegamos a ese conflicto. Pero eventualmente, si nos despejamos de eso y pensamos en el futuro, más que pensar en el recuerdo del pasado, lo que tenemos es que cualquier efecto desestabilizador en el Atlántico Sur va a afectar a la gente, digamos, mucha gente que está ahora en el gobierno, digamos, o que toma decisiones desde quizás sectores mainstream,
Bueno, mucha gente, si se arma un conflicto, sea cual sea ese conflicto, esa gente tiene recursos para irse a Nueva York, para irse a Londres, para irse a cualquier lugar de Europa, tiene familia, tiene los medios, y hay un conflicto, y pasan todos los conflictos, digamos. Cuando hay un conflicto y una desestabilización, la élite, si no es una élite nacionalista, se va, los nacionalistas se quedan a luchar por la patria, pero el que sufre es el pueblo trabajador. Entonces, yo lo que digo es pensar en tema Malvinas, pensar el futuro, pensar la ocupación británica también como una causa nacional y popular. Y yo estoy convencido, digamos, que esa causa requiere como instrumento central a la política de defensa para empezar a pensar soluciones y empezar a pensar la recuperación, que de nuevo es elevar los costos para que ellos sientan, a partir de incentivos materiales, que es menos costoso sentarse a negociar con voluntad propia y con buena fe que seguir invirtiendo en defensa para sostener una posición militar que a su vez puede ser cuestionada desde el mismo Reino Unido, digamos, por su propia gente. ¿Y el gobierno de Javier Milei en ese sentido cuáles son las políticas de defensa? Bueno, el gobierno de Javier Milei, digamos, tiene una postura vinculada a recuperación de capacidades en un contexto de recortes, digamos, pero bueno, han comprado los F-16 que se venían negociando desde el gobierno anterior, digamos, que de hecho en octubre del 2023 se firma el Third Party Transfer, que es como la habilitación final que da Estados Unidos para hacer la compra. Después llega Milei, lo que hacen ellos es negociar el armamento, negociar finamente los pagos, las entregas y meter el gancho, digamos, de comprarlo. Pero es un proceso que viene desde el 2020, la adquisición de cazas supersónicos. Pero el tema no solamente es la adquisición de capacidades en sí mismo, que uno desde el medio, viendo desde la defensa, los estudios de defensa, está a favor. El tema es para qué lo haces. Y claramente la postura del gobierno de Javier Milei, y esto es lo preocupante, en definitiva, pensando en estatucuismo, revisionismo, es que la lógica es: yo quiero comprar y quiero fortalecer mi instrumento militar para cooperar mejor con Estados Unidos y los británicos. Claro. Entonces, y ahí está la cuestión. O sea, vos puedes invertir en defensa, sí, está muy bien. El tema es para qué lo haces, y ese para qué implica cuáles van a ser tus socios o cómo vas a pensar. A futuro también. Exactamente. Entonces, si vos comprás o adquirís capacidades militares para cooperar mejor con el Reino Unido, porque eso te ayuda a insertarte mejor en Occidente, que es el fin. Por eso digo que para unos sectores Malvinas es una parte secundaria o hasta un problema, porque el objetivo final es plegarse a Occidente, no es recuperar las islas. Entonces las islas son un problema, y eso hace que vean a los británicos no como una amenaza, sino como aliados, porque es más fuerte la voluntad de plegamiento. Sí, incluso, nuestro presidente ha reivindicado a Margaret Thatcher. Totalmente. Tenemos un video para mostrar sobre eso. And would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the Prime Minister during the Falklands War? Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos, y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿y cuál es el problema? Eso es un forro, Milei. Ese es el problema. Pero ahí está la cuestión, ¿no? Ahí, digamos, se ve muy bien. O sea, hay por un lado está Malvinas. O sea, Milei no va a salir a decir. De hecho, no sé, el propio Spert, digamos, que tenía tweets en contra de la soberanía argentina de las islas, perdimos la guerra, que además perder la guerra no implica otorgar derechos. Está mucho ese discurso de, fue una guerra y perdimos. Tenemos la resolución 37.9 de Naciones Unidas de la Asamblea General de noviembre del 82. O sea, pocos meses después de la guerra. Lo que dice es algo que además se sabe: la guerra no da derechos. Entonces eso no cambia nada en el estado de la cuestión, que son los derechos argentinos sobre las islas. O sea, con lo cual eso es un punto clarísimo. Pero ahí en ese video se ve bien la lógica de el objetivo central es plegarse a Occidente. Entonces sos fanático de todos los líderes occidentales y de todos los países, alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel, toda la cuestión. Y después Malvinas, que la seguís reivindicando, pero no es el objetivo principal. Hasta es un problema para poder cooperar bien. Entonces, volviendo al tema de la defensa, vos podés invertir en defensa, comprar sistemas de armas modernos y muy buenos para cooperar con los británicos y generar confianza con los británicos, que esa lógica te refuerza el statu quo territorial, no te lo revisa. O sea, vos tenés que revisar el status quo para poder recuperarlas, generándoles costos que hagan que los británicos se quieran sentar a negociar a partir de incentivos materiales que da la propia Argentina. Sí, moviendo la avispero, digamos. Exactamente. Una estrategia. Sí, es apasionante. Pero también dice algo muy interesante, que es: nos tocó perder.
y ya metiéndonos también un poco en lo que fue la guerra, ¿nos tocó perder? ¿Hubo una estrategia? ¿Era inganable? ¿O cómo...? Repasemos. 2 de abril 1982, inicia la Guerra de Malvinas. Bien, muchas cuestiones. 2 de abril 1982, inicia la Guerra de Malvinas. La Argentina recupera militarmente las islas. Bajo la Operación Rosario, que fue una operación en Puerto, tomar la capital, básicamente tomar Puerto Argentino, bajo la lógica o bajo la directiva central de que no haya muertes. Digamos. O sea, ese desembarco anfibio tiene una baja argentina, no tiene bajas británicas, y la directiva era no generar muertes británicas, justamente para evitar que los británicos tengan incentivos políticos para entrar en la guerra. Exactamente, para hacer la cuarta invasión inglesa, que fue cuando ellos desembarcan en San Carlos el 21 de mayo. Bien. Y antes de meternos en el conflicto en sí mismo, a mí lo que me gustaría decir, y es algo que es un debate, pero que está bueno, sobre todo desde el campo de la sociedad popular, empezar a pensarlo, es que la guerra, como cualquier experiencia traumática en cualquier persona, deja traumas, Entonces uno después hace unos recuerdos, genera memorias y genera discursos y relatos propios para un poco superar lo que fue ese trauma. Y ese trauma es muy fuerte, por un lado, porque la guerra... Después vamos a hablar que se planifica muy mal, o sea, la Junta Militar planifica muy mal todo el enfrentamiento bélico, bajo el supuesto de que no iba a haber enfrentamiento. Eso por un lado, pero después el hecho de que fue una causa justa, muy apoyada popularmente, y que fue realizada por un gobierno dictatorial, 30.000 desaparecidos, un montón de cuestiones que hacen o empujan la situación de que uno genere muchas contradicciones al defender una causa justa, por un lado, y por otro lado, que esa causa justa haya sido enarbolada por un gobierno militar inconstitucional. Que también tuvo un objetivo utilitario igual, ¿o no? Y ahí está la primera cuestión. O sea, ¿cómo llegamos a la Guerra de Malvinas? Y hay parte de un relato muy fuerte, impulsado desde el Estado también, ya después de la represión democrática, pero también desde el sentido común que se refuerza mutuamente. Hay una retroalimentación ahí muy fuerte de que la guerra fue una guerra por distracción. La guerra por distracción es, en términos teóricos, es una guerra que comienza una élite que se quiere mantener en el poder, entonces busca un enfrentamiento bélico con un enemigo claro para poder reforzar el apoyo popular político y sostenerse. Empíricamente, esa postura tiene un par de problemas, El primero es que para el 2 de diciembre de 1982 la Junta no estaba perdiendo el control político. O sea, no era una situación desesperante políticamente de decir, estamos con una baja popularidad muy fuerte, desestabilización muy fuerte, con lo cual hay que generar una acción un golpe de efecto ya mismo para consolidar ese músculo político inconstitucional, obviamente, sí. ¿No? Entonces, eso es un primer problema, que no vemos ahí, o sea, la literatura en general no ve un colapso de la Junta para ese momento, sí con bajos niveles de apoyo, sí con protestas, pero para nada bajo el control sobre la población civil. Okay. Entonces ahí lo que tenemos es que se llega a la guerra, en definitiva, por varias cuestiones. Por un lado, la recuperación militar es algo que ya venía de antemano, varios proyectos vinculados a la recuperación militar por un lado. Tenemos negociaciones que se estancan, del 66 al 82, una percepción por parte de la Junta Militar y dentro también del equipo diplomático negociador de que los británicos no estaban negociando por buena fe. Sumado a ese contexto general y además de sentido de declive de la Argentina, de pérdida en la participación política en la propia región, de declive en materia de poder, que es algo constatable, además de 1930 a 1982, la Argentina declive en su participación de PBI militar dentro de América del Sur, con un sentido de declive por parte de la Junta. Y baja comunicación dentro del Estado. La decisión de recuperar las islas militarmente circulaba por muy pocas personas, ¿no? Uh-huh. A ese conjunto de factores se le suman, de mi posición, errores de cálculo que tiene que ver con un conflicto puntualmente en el Atlántico Sur vinculado al chatarrero Davidoff, que hay un chatarrero argentino, que tenía permisos para ir a las islas a buscar chatarra, las sándwich del sur, entonces ahí hay una cuestión que pide permiso a Londres para ir, en Londres
Bueno, hay toda una lógica ahí. En Londres se lo rechazan, pero va igual. La Armada Argentina mete algunos infiltrados ahí. Entonces, bueno, se arma conflicto con los británicos y eso un poco desencadena la recuperación militar de las islas, ¿no? Bajo la percepción, esto, digamos, hay más precisión en los escritos, bajo la percepción, ya con las advertencias británicas y la necesidad de refuerzo de las islas, de que era en ese momento o no era nunca, con lo cual ahí se juntan un montón de cuestiones de baja información que circulaba dentro del Estado, sensación de declive, sí, una situación política delicada, pero que no es la variable principal, que llevan, digamos, al 2 de abril con la recuperación militar. Y tenemos un video de Galtieri y de la plaza, de cómo el apoyo que generó la guerra de Malvinas en su momento. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mira que es esa plaza. Que 3 días antes había sido el paro de la CGT en esa misma plaza. Así es, así es. Pero esto muestra que igual históricamente es Reclamo. Es un reclamo, y que genera mucha adhesión. Digo, pocas cosas generan tanta unión en el pueblo argentino y hay tanto consenso para con eso. Siento que si uno se empieza a meter más en cuáles son las políticas que se llevan adelante, esto que vos decías de defensa, quizás sí ahí empieza a haber más diferencias o puntos de vista más contradictorios o polémicos, pero el problema acá es la falta de esas discusiones. No existen, ni siquiera queda todo tapado a, bueno, reclamamos la soberanía de las Malvinas. Malvinas nos une. Y eso, bueno, genera cierta comodidad también dentro de los militantes y sobre todo de la dirigencia política, ¿no? Hay cierta comodidad en quedarse ahí con el Malvinas nos une. Sí. Y eventualmente, bueno, cuando uno piensa estrategias, como en cualquier país del mundo, ¿no? Con una gran estrategia para lograr un objetivo político vinculado al interés nacional, ahí empiezan las divergencias. Exacto. Y ahí se comienzan a ver las cartas de cada sector político. Con lo cual, por eso debatir estas cosas son muy importantes para también desenmascarar, porque si uno, bueno, Milei compra aviones militares y reivindica Malvinas, pero coopera con los británicos, entonces ahí hay un montón de cuestiones donde uno no termina de entender y claro, cuando uno empieza a desmenuzar cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos, el orden de prioridades, las preferencias y todas las cuestiones, y pensando en el status quo, su refuerzo o su revisión, bueno, ahí comienza a ver la cuestión. Y por eso pienso que es necesario debatir estos temas desde el campo nacional y popular también para pensar las posibilidades de recuperación. Sí, pues sí, además siempre estamos atrás de todas esas discusiones. Totalmente. Nos queda lejos, es como la agenda de seguridad, nos queda lejos. Exacto. Y las agendas que son propias tampoco las discutimos, entonces, bueno, nada, ya me estoy yendo un poco de tema. Sí, hay a mí también otro concepto que me pareció muy interesante es cómo para Gran Bretaña dejar pasar el tiempo ya de por sí es un arma de destrucción masiva. Claro, el tema es que el propio status quo territorial siempre se refuerza, ¿no? Entonces yo les mencionaba hago una aclaración, creo que la campaña de Davidoff era con las islas Georgias, yo dije Sandwich, creo, bueno, hay una confusión. Pero bueno, dicho eso, yo decía 4 procesos. Por un lado, la posición diplomática argentina siguió vigente en el tema del reclamo. Argentina reniega de su capacidad militar como herramienta central para recuperar las islas. Por otro lado, los británicos dejan de negociar, te dicen ganamos la guerra, ahora creo en el principio de autodeterminación, que es una gran hipocresía británica, es muy largo, pero o sea, que los británicos apoyen el principio de autodeterminación es algo súper hipócrita, porque siempre estuvieron en contra de eso, justamente por todas las colonias que tuvieron. Eso por un lado, y después por otro lado los británicos refuerzan militarmente las islas. Entonces ahí tenés 4 líneas, 4 procesos en simultáneo desde el 82 que se refuerzan y que refuerzan el statu quo. Con lo cual
Argentina tiene las de perder si no acciona, digamos. Entonces, sí, el quedarnos así, debatir y recordar y quedarnos sin pensar estrategias de recuperación es funcional el status quo, exactamente. Y eso es lo que hay que empezar a dar estos debates para empezar a pensar el futuro. Pero nos quedamos en... Volvamos a esa plaza esos y días. a lo que continuó. después. Bien. Tenemos, cómo llegamos, yo mencionaba, digamos, mucho error de percepción, error de cálculo, error de las señales. Los británicos también dan señales, o sea, Margaret Thatcher, la referente La de ídola. Milley, la ídola de Milley, comienza con planes de recorte públicos. El ministro de Defensa, Nott, comienza a pensar y hacer públicas las posibilidades de recortar su capacidad militar británica para quedar con solamente vinculado a la guerra antisubmarina, digamos, y pensar en el paraguas nuclear, pensando en la Unión Soviética, entonces con un montón de recortes vinculados al combate convencional. Con lo cual también ahí había una lógica de que los británicos con las señales que daban, no estaban dispuestos a defender las islas. Claro. Entonces, sumado a lo que yo mencionaba vinculado al conflicto y al error de cálculo en el Atlántico Sur, digamos, ahí está la operación Alfil, que también desencadena la recuperación de las islas, digamos, y problemas de información y todo lo que veníamos mencionando, con el desgaste de las negociaciones y la percepción de que los británicos no iban a negociar de buena fe, como venían haciendo, que era no negociar de buena fe. Bueno, llegamos a la recuperación militar del 2 de abril. Tenemos la Operación Rosario, con la orden clara de que no haya bajas británicas para evitar la cuarta invasión inglesa, digamos. Y eso tenía sentido porque justamente el planeamiento estratégico de la Junta Militar fue muy malo. Entonces eso también es otra cuestión. Tenemos un gobierno militar de facto, genocida, 30.000 desaparecidos, que hace una guerra que uno pensaría que es su métier, digamos. Pero no eran conscientes de, o sea, vos decís que no eran conscientes, era un mal cálculo, era torpeza las decisiones militares que se tomaron, o no les importaba demasiado. No, uno recupera militarmente un territorio y la posibilidad de que haya una contestación debería estar, digamos, no hacerlo debería ser una torpeza muy grande, y ahí es donde juegan el problema de información, digamos, la no comunicación de agencias del Estado de inteligencia con la Junta que decidió, entre pocas personas, la recuperación militar, digamos, ahí juegan todas esas cuestiones que mencionaba de la falta de información, pero básicamente la orden era ocupar las islas, no era ocupar y defender las islas, con lo cual después lo que tenemos durante la guerra... Pequeña, gran diferencia que después se ve en el problema de la cadena de suministros, el frío de los soldados, digamos, la falta de abrigo. La preparación y pensar las posibilidades de conflicto, porque los británicos, o sea, nosotros recuperamos las islas el 2 de abril, los británicos desembarcan en el estrecho de San Carlos el 21 de mayo, y ahí tenés casi 2 meses. Claro. Entonces, ahí también, o sea, un montón de cosas que se ven y son relatos populares respecto a lo que fue el conflicto en sí mismo. Bueno, uno ve ahí la falta de planeamiento estratégico, porque si eso hubiese estado planificado correctamente, bueno, uno ahí analizando las fuerzas militares por un lado, analizando las historias de los combates, analizando los problemas de desembarco que tienen los británicos, la lejanía obviamente con el sostén logístico justamente de la flota británica, de la fuerza de tareas que mandaron, y después las condiciones en las que pelearon los británicos, bueno, uno ve ahí que el desenlace podría haber sido otro, que eso también es otro trauma que nos cuesta empezar a pensar, o sea, yo creo que es muy sencillo y es algo al que estamos muy acostumbrados, yo esto desde el punto de vista familiar incluso, ¿no? De que en realidad... fuimos víctimas de un gobierno dictatorial que hizo una guerra que era una locura y que estábamos condenados a perderla y que no se podría haber hecho nada y cómo le vamos, digamos, ahí, y de hecho se replica mucho académicamente, cómo le vamos a hacer un conflicto, cómo vamos a tener un conflicto militar con una potencia, un imperio. Entonces hay mucha lógica derrotista de decir, fuimos víctimas, esto fue lo que pasó, bueno, ya está, nos tenemos que superar este trauma reconociendo nuestro lugar de víctimas como pueblo, digo, ¿no? Y pensar ya a futuro. Y eso esconde un montón de cuestiones, principal, lo que dicen Jeremy Moore, que era el jefe de fuerzas terrestres británicos, y después el almirante Woodward, que era también una figura muy importante del operativo británico y que en sus memorias, digamos, coinciden que digamos, fue una operación difícil para los británicos. O sea, tenemos un video de eso que vos nos compartiste, no sé si lo tenemos por ahí, de que confiesan que estaba, o sea, digo, que estaban agotados, que había un impacto en la guerra, que no es que nada más le estábamos haciendo cosquillas, por así decirlo. Igual yo en eso
Siento que a partir de que vos lo dijiste, lo empecé a pensar. Y digo, en la historia de nuestro Estado-nación existen un montón de ejemplos de nosotros pudiendo con Por el supuesto. imperio. Entonces, es verdad que tenemos una mirada muy derrotista sobre las Malvinas y que tenemos ejemplos para decir que no. Y sobre todo eso, que no se ajusta a la realidad. Porque si vos decís, tenemos una mirada derrotista de cosas que fueron realmente imposibles de lograr, bueno, pero digamos, no. como la gloriosa historia argentina, con la revolución, digamos, con las Exacto. invasiones inglesas, la primera y segunda invasión inglesa, digamos, como tenemos historias de grandes éxitos, yo creo que hay que repensar Malvinas y ver el otro lado de Malvinas, porque además después tenemos el video, ¿no? Pero también esconde la gloriosa tarea de los soldados que fueron, Sí, si les no, pidieron son el solo máximo, víctimas, y no- les pidieron el máximo esfuerzo por la patria y lo hicieron, y combates que duraron 12 horas a la noche con el frío de la estepa patagónica, digamos, y con los problemas logísticos que teníamos porque la guerra fue mal planificada, sobre todo, porque fue ocupar solamente y no ocupar y defender, e invisibilizamos un montón de cuestiones que tienen que ver con la tarea heroica de los soldados que fueron a pelear y pelearon cuerpo a cuerpo con los británicos en el frío de la noche. Y eso hay que recordarlo, digamos, no tuvieron la guerra fácil, eso es lo que digo, ¿no? Y no lo decimos nosotros, sino que lo dice el almirante inglés, así que veámoslo. La inverosímil guerra había terminado. Y para los comandantes británicos fue justo a tiempo. Si los argentinos no se hubieran rendido el 14 de junio, nosotros hubiéramos fracasado como el 21 de junio, una semana después. Estábamos agotados y los barcos estaban agotados. Y los sistemas de ingeniería estaban agotados y las armas estaban agotadas. Estábamos todos agotados realmente, como ellos. Pero ellos se agotaron primero. La oposición, menos mal. Julio de Bueno, 1982. podemos volver. Básicamente dice que si nosotros... Una semana más. Sí, una semana más y la historia era otra, porque ellos estaban muy agotados. Lo repito porque no sé si se escuchaba bien el video. Nada, qué impotencia. No, yo creo que, digamos, hay que repensar esto de esta forma, ¿no? Me parece que es súper importante. Además, yo, nada, autorreferencia, ¿no? Pero vengo de una familia que, digamos, siempre clase media, que siempre vivió los acontecimientos políticos desde esa postura. Entonces también, más allá del discurso que después se baja desde el Estado, digamos, la desmalvinización y cómo recordamos y cómo superamos los propios traumas colectivos nacionales que tenemos. Entonces yo recuerdo muy patente, digamos, el estamos ganando de caras del 6 de mayo, digamos, esas cosas. Tenemos algunos paños de revistas, pero son revistas, así que de Entonces, imágenes. Así que claro, podemos- sí, entonces yo tengo recuerdo, familia más poco politizada, pero sí el Sí. recuerdo de, bueno, mirá cómo nos mentían durante el conflicto del Atlántico Sur. Y se genera toda ahí una cuestión, y por ejemplo, el estamos ganando, ese es del 6 de mayo, creo, y la del desembarco, la cuarta invasión inglesa, digamos, fue el 21, o sea, faltaban 15 días, más o menos. Y para ese momento uno lee los registros y lee libros, o sea, está un libro de Hastings y Jenkins, que son dos corresponsales británicos que fueron a Malvinas durante el conflicto y hacen el registro muy detallado, y hasta el 21, hasta el desembarco en San Carlos, no se sabía qué iba a pasar, digamos. Entonces, nada, yo creo que hay que... acá uno no dice, no, porque la guerra la íbamos a ganar. Yo digo que hay que repensar la historia que se nos fue contada, y sobre todo del campo nacional y popular, porque repensar las cosas pensando empíricamente cómo fueron y qué es lo que dice nuestro enemigo, porque 25% del territorio ocupado, digamos, ver qué dice nuestro enemigo, ver cómo fue la historia de los combates, digamos, Sí, en pensar esos todas esas términos cosas. es muy fuerte también pensarlo. Tener el 25% del como no sé si cuántas veces se piensa de esa manera, si no es, bueno, No, tenemos a la las islas Argentina ocupadas. es un país ocupado militarmente por un estado extrarregional, digamos. Eso es algo que yo intento hacer hincapié todo el tiempo, porque, digamos, es lo que te habilita después también a pensar desde el campo nacional y popular políticas de defensa y decir, bueno, ¿por cómo vamos a invertir en defensa si tenemos 40% de pobres? Bueno, en Sí, gran parte... es una discusión espinosa. Exactamente, es una discusión muy espinosa. Lo que digo es, por un lado, el presupuesto nunca es suma cero, digamos, no es que vos invertís en algo y le sacás a otro necesariamente, o sea, uno puede ordenar prioridades, y después porque en unas décadas, cuando, digamos, todo se puede ir al demonio, la gente que tenga más dinero
y menos sentimiento patriótico se podrá ir a las capitales occidentales, Claro. de donde son sus admiradores, la gente que admira, ¿no? Y el resto quedaremos Margaret acá. y el resto de los pobres Claro. quedaremos acá. Vos decís que va a ser tipo Elon Musk con su nave espacial yéndose a Marte cuando todo ya... ¿Cómo este? Como este, claro, sí, Este sí. no, ¿cómo se llama? El otro, el de Disney. No tengo idea de qué estás hablando. Dibujito. Wall-E, ahí está. Wall-E, gracias. ahí está. Vale. Es más. Que viven todos allá en Claro. el espacio y... Entonces hay que pensar la defensa desde ese lado. Hay que empezar la defensa desde ese lado, porque de nuevo Argentina tiene el 25% del territorio ocupado, está la Antártida cerca, y cualquier factor de desestabilización de esa región, los que van a sufrir, la Argentina va a sufrir, y la Argentina es el pueblo. Entonces. Sí, va no, por porque además esto, ¿no? Como, bueno, si tenemos 40% de pobreza, no podemos estar discutiendo. Bueno, pero tampoco estamos resolviendo la pobreza y tampoco estamos reclamando la soberanía de las islas, como... me Sí, parece que hacen no un se stand-by, anula. ¿no? Que Exacto, hacen, sí. estás como girando. Y en ese sentido quería como preguntarte, después de lo que fue la guerra, ¿qué fue lo más cerca que estuvimos de, no sé, una discusión diplomática, después del 82? Bien, después del 82 lo que tenemos es un periodo de no relaciones con el Reino Unido hasta el 89-90, con los acuerdos 1 y 2 de Madrid, donde primero se resumen las relaciones consulares y después las relaciones diplomáticas un año después. Y ahí lo que tenemos son dos visiones, digamos, son dos posturas. Por un lado, bueno, Alfonsín tiene tiene una postura, ahí no recuperamos vínculos diplomáticos con el Reino Unido. Teníamos el proyecto del Cóndor 2, digamos, que era un misil de mediano alcance que podía llegar a las Islas Malvinas, digamos, que era un proyecto de la Fuerza Aérea. En fin, hay una política, algunos la denominan idealismo confrontacionista, en realidad, porque obviamente ahí era un contexto muy complicado, porque además tenés la cuestión de la recuperación democrática, o sea, tenés los levantamientos cara pintadas y la necesidad de poder controlar civilmente las Fuerzas Armadas, que eso también es otro punto importante, porque ahora las Fuerzas Armadas, obviamente varía gobierno a gobierno la libertad que le dan, pero en general desde el 82 hasta la actualidad hubo un proceso muy fuerte de control civil, de gobierno político de la defensa nacional. Sí. Eso es muy importante, pero en ese momento, con Alfonsín, eso es algo que políticamente las fuerzas están dentro del sistema político como un factor de inestabilidad fuerte, con lo cual lo que se comienza a pensar, o lo que se comienza a hacer con total lógica es, vos recortás presupuesto, que además era muy elevado, lleva a 6 puntos del PBI, y bueno, comienza vos con el control presupuestario, digamos, le podés controlar políticamente sacándole recursos. Una lógica política que además era muy válida por la inestabilidad de la zona. Además, Argentina rodeada por gobiernos militares, digamos, un contexto difícil también regional. Entonces tenés ese proceso. Después, con la llegada de Menem, obviamente se refuerza el control civil, se comienzan a darles nuevas tareas a las Fuerzas Armadas propias, digamos, muy vinculado a misiones de paz, ahí es donde juega todo el boom de misiones de paz y toda la cuestión. Y el tema Malvinas lo que comienza a ver es una postura más de, bueno, retomar los vínculos diplomáticos por un lado, y después del alineamiento automático con Estados Unidos se resume una postura de cooperación con los británicos, ¿no? Tenemos la famosa política del canciller, de Guido Di Tella, digamos, donde básicamente, bueno, una postura de congraciarse con los británicos, que es una postura que tiene su réplica en lo que fue el gobierno de Macri y el gobierno actual de Milei, que es de congraciarse con los británicos, pensando en una lógica de paraguas de soberanía, ¿no? Donde Argentina en realidad puede cooperar, y de nuevo, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Objetivo central, aliarse con Occidente, Estados Unidos, pero no dejar Malvinas de lado. Entonces muchos mecanismos como el paraguas de soberanía, que era, bueno, nosotros podemos discutir todo con los británicos y un montón de cosas para discutir, pero hacemos un paraguas de soberanías en Malvinas porque sabemos que ahí tenemos un pequeño inconveniente, sí, digamos, sí, que dirían ellos. Entonces, bueno, seguimos cooperando en lo otro y esto lo pateamos para después. Y que les es cómodo, volvemos a lo mismo, porque hay una falta de reclamo del propio pueblo de, bueno, hagamos algo concreto, efectivo, alguna política, impulsemos algo. Entonces es cómodo, se puede evadir fácilmente. Y ahí tenés, y después tenés un debate político que se da, digamos, a nivel más académico, en círculos mucho más chicos de academia y política, que es bueno, por ello lo que dicen la gente que propone el alineamiento, y ahí vemos, digamos, un hilo conductor entre la triple M, digamos, Menem, Macri, Milei, que tiene que ver con el hecho de, bueno, en realidad estamos en una posición de desventaja, entonces
cuando cooperamos con el Reino Unido en tema Malvinas, no sé, pesca, hidrocarburos, líneas rojas, comunicación para evitar cualquier tipo de conflicto y malentendido, bueno, lo que tenemos es que cooperar, porque si no cooperamos y tenemos una postura de confrontación, nos vamos a quedar sin nada. Entonces, bueno, hay acuerdos, los acuerdos de Madrid traen en su correlato en acuerdos de pesca, negociaciones de ese estilo. Entonces lo que te dicen es, bueno, en realidad vamos a cooperar para mantener cierto criterio y no quedarnos afuera de lo que está pasando en términos de pesca, en términos de explotación de recursos naturales, etc. Entonces tienen una postura bastante periférica de ver el vínculo con la potencia ocupante. Lo que digo yo, y para mí debería darse el debate dentro del campo nacional y popular, está bien, eso es un argumento válido, es una postura periférica y asimétrica de verse en un conflicto donde te están ocupando. Entonces, sí, está bien eso, pero en definitiva vos estás confiando siempre en la deferencia del poderoso, o sea, que el poderoso, que es el que tiene más poder en términos materiales, militarmente, nunca va a tomar, vos vas a confiar en la buena voluntad de los británicos para, no sé, que no amplíen su zona de pesca, que no amplíen su zona de exclusión y de dominio marítimo, entonces vos ahí vas a cumplir y que desde el 82 hasta la actualidad hemos confiado 10 años en la deferencia de los británicos, 4 con Macri y en lo que va de Milei, y siempre han utilizado su asimetría a favor militar para seguir ampliando sus márgenes de maniobra en el Atlántico Sur e ir corriéndonos de esos esquemas de donde nosotros teníamos participación periférica, intentando cooperar asimétricamente con la potencia que nos ocupa. Sí, sí. Ahora tenemos unos compañeros que están tensionando este vínculo con la fuerza de ocupación. Los compañeros de Grito del Sur están allá, ahora en este momento, y mostraron algo muy raro que me gustaría que nos contaras de qué se trata, si te interesa y si sabés también. Yo no tengo idea qué es lo que está ocurriendo ahí. Le mandamos un saludo a Jair, que está ahora en nuestras Malvinas. Si tenemos el video, podemos ver. Son, si no me equivoco, son bases que tiene la OTAN en las islas, que no sé bien qué están haciendo. Esto, en el copy, Jair cuenta que está prohibido filmar ahí para cualquier habitante, sobre todo argentinos, y serían bases de la OTAN. Que no sé bien cómo juega este conflicto, ¿no? Cómo juega Estados Unidos actualmente, todo el Atlántico Norte, y también cómo Argentina podría dialogar y hacer avanzar algunas gestiones diplomáticas con toda esa esfera de influencias. Bien. Ahí lo que tenés, bueno, como decíamos, ¿no? Un proceso que refuerza el status quo es la cuestión vinculada al refuerzo militar británico, ¿no? Ahí tenés, la renovación, obviamente, de la base militar en Monte Agradable, por un lado, Puerto Yegua, como puerto también militar. Y lo primero que diría, para arrancar, es ir a Malvinas es más difícil, o sea, en términos de libertad de expresión y cosas que puedes hacer, es peor que ir a Corea del Norte, digamos. Ahí tenés control del Estado en todo, o sea, en los bancos, en los créditos, en la internet, no les dejan tener Starlink, fuerte queja de los isleños porque tienen el monopolio, obviamente, de toda la red de comunicación, o sea, ir a nuestras Islas Malvinas con el control de facto británico, militar y colonial, bueno, es peor que ir a Corea del Norte. ¿Y por qué es eso? Bueno, o sea, ahí hay un montón de negocios que confluyen, por un lado económicos, y después una postura muy fuerte también de la lógica de no tener o no permitir que haya disensos en materia comunitaria respecto a la posición frente a la Argentina. Por ejemplo, vos no puedes ir y llevar una bandera argentina. No es un delito. No podés. Entonces, eso por un lado. Después, lo que tenemos también es que el Estado tiene un control muy férreo en todas las áreas de la vida de la comunidad en Malvinas, ¿no? Con lo cual, también ahí tenés de nuevo muchos intereses creados entre la Falkland Island Company y el Estado británico que administra de facto y militarmente las islas. Sí. Y después tenés obviamente una constitución que en definitiva hay un pequeño parlamento que lo que decide es de qué color se pintan las veredas cuando es Navidad, digamos, no mucho más. O sea, el gobernador de las islas depende del rey. Con lo cual, esto para aclarar, ¿no?, la posición colonial británica y la lógica, digamos, la lógica comunitaria de qué es lo que pasa dentro de las islas. Y después lo que tenemos, obviamente, es, por un lado, la fuerte militarización. En ratio, cantidad, número de militares y número de población, el ratio te da que es el lugar más militarizado del mundo. O sea,
hay solamente 3.200 personas civiles, el resto, aproximadamente 1.000, 1.500 son militares, con lo cual el ratio civiles-militares es te da el lugar más militarizado del planeta. Otra cuestión muy importante. Y lo que tenemos, obviamente, es la base británica, que en este momento tiene 4 Eurofighters Typhoon, que son cazas muy, muy modernos, que salen, digamos, a operar creo que una vez por semana, ¿no? Y ahí lo que tenés es que obviamente la base es el Reino Unido, socio casi principal de la OTAN, o socio principal de Estados Unidos en la OTAN, principal obviamente diría, entonces tenés ahí un componente estadounidense muy fuerte. Ahí lo que yo diría en términos políticos es que la disputa de la Argentina es con el Reino Unido, digamos, la postura de colonización la tiene el Reino Unido. Ahora bien, esto no quiere decir que Estados Unidos no juega ningún rol, pero el rol que juega Estados Unidos, más que por ser miembro de la OTAN y líder de la OTAN, más allá de estos resquebrajamientos que vemos obviamente desde la llegada de Trump, es que la realidad es que Estados Unidos es el superpoder que dirime la seguridad internacional en el hemisferio, con lo cual uno debería pensar, siendo realista, incluso desde el campo nacional y popular, porque también esto, ¿no? La postura de revisar el status quo, política de defensa revisionista, cómo recordamos Malvinas y cómo la pensamos ahora para recuperarlas, digamos, no implica, digamos, ser un idealista que tira piedras y va en contra de los británicos y no calcula costos. De hecho, la postura realista de defensa revisionista tiene que ver calcular costos, poner incentivos materiales, cuánto estamos dispuestos nosotros para gastar y cuánto están dispuestos los británicos, jugar con eso todo el tiempo. O sea, que haya alguien pensándolo y también entendiendo que la geopolítica tiene tiempos, pero cuando llegue el tiempo hay que estar preparado. Totalmente. Y ver la posibilidad real, o sea, de cuántos recursos tenemos. O sea, por ejemplo, si Argentina dedicase 2%, 1,5% del PBI, que es lo que el estándar mundial, Argentina gastaría 8.000, 12.000 millones de dólares en defensa. Los británicos gastan el 2,2, son 73.000 millones de dólares, pero operan globalmente. Claro. O sea, Argentina puede dedicar casi todo su política de defensa para el Atlántico Sur. Los británicos no, con lo cual si vos gastás eso, comenzás a invertir y gastar eso, le generás un problema de disociación muy fuerte y ahí comenzás a generarles tensión y costos. Ahora bien, lo que digo es, la política de defensa realista no es necesariamente tirar piedras y pensar que hay que confrontar con todo el mundo porque sí, porque hay que recuperarlas, que obviamente hay que recuperarlas, pero es una postura muy sensata y muy realista, no es una cuestión irrealizable. La base está en que somos más realistas que los que están ahora en el gobierno, que lo que dicen es, no, hay que cooperar, y vos decís, bueno, está bien, vas a cooperar, vas a confiar en la deferencia y la buena voluntad de los británicos. ¿Cómo la recuperamos con eso? Hacen agua. Porque no hay mecanismos causales que te indiquen que haciendo eso la vas a recuperar. O sea, no las vas a recuperar así. No, lo que propones es mover un par de piezas para que digan, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí abajo? Exactamente. Y ahí entra Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, esta postura realista, que para mí debería tener el debate dentro del campo nacional y popular, lo que te dice es, Estados Unidos es un actor importante. O sea, vos no puedes comenzar a generar esta política sin tener en cuenta Estados Unidos. Ahora, desde mi opinión, Estados Unidos es más un factor que incide por su pertenencia al hemisferio americano que por su alianza con Gran Bretaña en la OTAN. Obviamente que es importante, obviamente que si hay, porque también hay algunos delirios de gente ahora nuevamente que comienza a decir, no, pues como somos aliados de Estados Unidos, ahora si somos aliados, si negociamos con los británicos, Estados Unidos nos va a apoyar. Porque Galtieri también pensaba que exactamente. Estados Unidos y muchos dirigentes jóvenes, libertarios, que en Twitter ponen, no, ahora vamos a ver la doble bandera en Malvinas, pues tienen eso, ¿no? Claro. Arrastrados. Sí, pero también esa cuestión de pensar, o sea, de pensar en términos nacionales desde una posición súper periférica, de pensar que Estados Unidos te va a apoyar y va a dejar su alianza porque vos te alineaste y no, claramente eso no se ajusta a la realidad, es cometer los mismos errores, no. Pero Estados Unidos es un factor importante, más por su pertenencia al hemisferio americano que por otra cosa. En el hemisferio americano, cuando haya cambios territoriales, cuando haya revisiones de status quo, digamos, mi opinión es que Estados Unidos va a ser un factor importante y en cualquier revisión que haya vinculada a una negociación diplomática generada por la Argentina a partir de los costos que les pueda imponer a los británicos en términos materiales, Estados Unidos informalmente va a estar en la mesa de negociación, digamos, va a estar presente en cualquier modificación territorial. Y ahí es donde la Argentina, digamos, tiene que ser inteligente diplomáticamente, pues llegado a ese punto, llegados los costos para con el Reino Unido, llegada la voluntad británica de negociar seriamente, no como hizo antes, sino seriamente, bueno, Argentina obviamente tiene que dar garantías de que esa revisión de
status quo no va a generar un factor de inestabilidad en todo el hemisferio. Y ahí es donde me parece que es posible pensar diplomáticamente sí cierta línea convergente entre los intereses estadounidenses y argentinos, que no implica que los estadounidenses te van a apoyar. Estamos solos, digamos, en esto. Sí. Esto hay que tener claro. Con los estados latinoamericanos que nos apoyan, pero materialmente para generar costos, salvo cosas que podemos hacer con Chile, Uruguay y Brasil, estamos solos para generar costos. Ahora bien, yo creo que una de las cosas por las que Argentina tiene que recuperar Malvinas son 4. Por un lado, porque son nuestras. Las Islas Malvinas son argentinas, ya lo dijimos al principio, con lo cual tenemos total derecho sobre eso, nos corresponden, son nuestras. Por otro lado, hay muchos recursos naturales que son nuestros también. Entonces también esto, ¿no? Invertir en política de defensa, contribuir a generar costos y sentarlos a negociar a los británicos va a tener un gran impacto si esa revisión se da en la economía argentina. Un gran impacto. Los británicos tienen el PBI per cápita, los isleños tienen el PBI per cápita, si uno lo cuenta, más grande del mundo, porque obviamente generan muchos ingresos por la pesca ilegal que hacen en nuestro Atlántico Sur, en nuestro mar, con lo cual ahí hay mucha fuente de ganancia. Y después tenés 2 factores. Por un lado, vinculados a la seguridad internacional. Por un lado, cualquier factor de inestabilidad en el Atlántico Sur vinculado, no sé, por ejemplo, hay una guerra entre Rusia y la OTAN, por ejemplo. Bueno, Argentina de facto entra en la guerra, tenemos 25% del territorio ocupado, con lo cual ahí tenemos un factor importante. O sea, tener el territorio ocupado por una potencia que está involucrada en un conflicto implica que parte de nuestro territorio va a entrar de facto en un conflicto. Con lo cual, eso por un lado. Y por otro lado, cualquier cosa que pase en la Antártida, si Argentina sigue con el territorio ocupado, bueno, los británicos van a poder operar desde esa propia zona, desde Mar Harbor, digamos, Puerto Yegua. Con lo cual ahí tenemos otro factor, ¿no? De 4 razones para recuperarlas. Yo creo que las 2 últimas de seguridad internacional, que tienen que ver con el problema que nosotros tenemos con la inestabilidad que ya está generando en el Atlántico Sur por estar ocupado territorialmente por los británicos, ¿no? Pero que además puede agudizarse producto de las dinámicas internacionales. Bueno, el interés de la Argentina en esos 2 últimos puntos es el interés por la estabilidad. Yo quiero recuperar Malvinas porque son mías, porque hay muchos recursos que son nuestros y además las 2 últimas cuestiones porque quiero estabilidad para mi pueblo. O sea, quiero que mi gente, si hay un conflicto en la Antártida o hay una guerra a nivel global, el territorio argentino no esté involucrado y Buenos Aires y toda la Patagonia que están a pocos cientos de kilómetros. Con lo cual ahí tenemos una carta de por qué la queremos recuperar, por qué queremos generarles costos a los británicos y por qué queremos que los británicos nos la devuelvan diplomáticamente. Bueno, porque queremos proteger la estabilidad en la región y para proteger la estabilidad tenés que tener instrumento militar fuerte y yo creo que ahí, digamos, esto pensando líneas súper futuras de negociación, en caso de que haya negociación, bueno, ahí hay una línea convergente. Los estadounidenses también quieren estabilidad en su hemisferio, siempre lo han querido. Entonces ahí tenemos líneas objetivas, materiales de convergencia que pueden ayudar a una futura negociación, pero para primero hay que hacer la tarea en casa, que es generar costos a los británicos. Perfecto, clarísimo. Clarísimo. Me voy mucho más esperanzada. Sí. Bueno. Con una mirada muy distinta. Así que muchas gracias. Sí pienso esto de cómo construir cierto consenso de soberanía real, porque también pienso de estas cuestiones de tenemos una generación muy bananera en ese sentido, ¿no? Las nuevas generaciones, que entonces la agenda de Malvinas es una agenda que les queda quizás un poco lejos a veces y que este espíritu de lucha y de combate y de soberanía y del reclamo de la soberanía hay que, me parece que trabajarlo también en las generaciones futuras. Yo tengo rapidísimo, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, una recomendación, no de cine, como me hace usualmente Iván, pero sí de teatro independiente, así que vayan a bancar. Se trata de Rosa en las Islas. Es una obra que hacen en Timbre 4, dirigida por Lucila Garay, que habla un poco de las madres, las hermanas, las primas, todas las mujeres que se quedaron esperando a quienes fueron a pelear en la guerra y cómo era ese momento de espera, las cartas. La verdad que es una historia muy linda, muy fuerte, moviliza demasiado y que bueno, me parece que para la fecha recontra va. Espero que cuando estén viendo esto siga en cartelera. La pueden ver en Timbre 4, las entradas en Alternativa Teatral. Y Timbre está en Boedo, no recuerdo ahora exactamente la dirección, pero es en Avenida Boedo al 600 más o menos. Pueden ir a ver la obra, la recomiendo muchísimo. Iremos. Bueno, ¿vos querés agregar algo? El 25% de nuestro territorio está ocupado por ingleses. Es algo que no podemos seguir permitiendo. Muévanse, despiértense, Despertémonos. movilícense.
No, muchísimas gracias por favor, acompañarnos, por charlar con nosotros. ¿Algo más para agregar? Una cuestión, digamos, hay un trabajo muy interesante que fue realizado por la UNDEF, la Universidad Nacional de la Defensa, en la gestión anterior, que tiene que ver con recopilación de historias de las mujeres que fueron a Malvinas y también participaron activamente en el conflicto bélico. Apoyado por el rector Jorge Bataglino y la vicerrectora Carla Morazo, que no recuerdo, no lo tengo anotado ahora, no recuerdo bien, pero era un trabajo que yo leí muy interesante del rol de lo que fueron las mujeres en el conflicto abierto en las islas. Eso es muy interesante también, si lo pueden buscar, debe estar. También muy recomendado. Y después una cuestión para llamar la atención. Yo cuando hablo de estas cuestiones, esta agenda, digamos, yo soy peronista, lógicamente, hablo siempre del sector nacional y popular, trabajando estos temas que son, digamos, bastante ajenos a muchos sectores del propio campo. Mucha gente que me contacta son jóvenes libertarios. Qué bueno esto de la defensa revisionista. Y entonces ahí hay una cuestión vinculada al componente nacional que de alguna manera trae Milei con toda su contradicción, pero que después se te acercan los jóvenes libertarios, muchos son alumnos en DITEL, en la Austral. Entonces ahí hay algo, digamos, yo creo que retomar desde el campo nacional y popular esta agenda vinculada a la soberanía, pero vinculada a pensar cómo recuperamos las Islas Malvinas, puede también tener cierto correlato en un público joven que... Sí, hay que aprovechar que esa agenda está. Exactamente, digamos, es una cuestión que me llama la atención, es una inquietud que voy teniendo porque es algo bastante reiterado tanto en redes sociales, Twitter, por ejemplo, como después en discusiones, en clase o en charlas, digamos, son cosas que a mí me sorprenden. Entonces ahí hay como también algo irresuelto dentro de la propia juventud libertaria, que es esto, yo quiero recuperar Malvinas, es mi interés principal, aguante el imperio argentino, ¿viste? Ser potente, volver a ser la potencia, qué sé yo, todas flojas de papeles, pero está eso, y después, pero queremos cooperar con Occidente y Malvinas, ¿dónde queda? Bueno, entonces ahí el campo nacional y popular, sí, hay algo para decir, digamos, trayendo este debate y dando respuestas serias a un problema muy vigente. 25% del territorio ocupado. Argentina es un país ocupado militarmente por el Reino Unido. Digamos, eso no hay que olvidarlo nunca. Bien. Jamás. Bueno, ¿la pasaste bien? Muy bien, ¿Te muchas sentiste gracias. cómodo? Sí, yo recontra. Espero que ustedes se hayan sentido cómodos. Recontra, por favor. Bueno, nada, gracias. Esperamos del otro lado que lo hayan disfrutado. Si llegaron hasta acá, pónganle me gusta al video, coméntenlo, compártanlo, sobre todo hoy es una fecha para compartirlo que va a salir el 2 de abril, así que compártanlo y después nos pueden seguir en nuestras redes, @humus.stream, espero haberlo dicho bien. Creo que es guión bajo recuerdo. stream, pero nunca me acuerdo. Ay, la puta. Bueno, Santi... Punto. Punto stream, lo Estoy dije bien. confundiendo. Bueno, Santi esto lo hace mucho mejor que yo. Nada, pónganle like, repito, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos el miércoles que viene. Adiós.